Dayanara que se encuentren. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Cuenca, primer ciclo, y les vamos a dar a conocer las articulaciones del ovino. Mi nombre es Jocelyn Chávez y les voy a presentar sobre las articulaciones vertebrales en el ovino. Las vértebras que poseen movimiento presentan dos clases de articulaciones, las formadas por los cuerpos vertebrales y las que lo son por apófisis articulares de las vértebras adyacentes. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales se trata de una anfiartrosis, formadas por las extremidades de los cuerpos de las vértebras adyacentes. Las articulaciones de los arcos, cada vértebra típica presenta dos tipos de apófisis articulares que forman articulaciones sinoviales con las vértebras adyacentes. Articulaciones intertransversas. Estas articulaciones sinoviales se encuentran entre las apófisis transversas de la lumbar quinta y la lumbar sexta, entre las últimas y las alas del sacro. Las superficies articulares tienen una forma oval y elongada. La parte craneal es cóncava y la parte caudal es convexa. Articulaciones sacras y caudales. Las vértebras caudales están unidas por discos intervertebrales relativamente gruesos. Movimientos de la columna vertebral. Los movimientos de la columna son movimientos dorsales ventrales de flexión, lateral y rotación. Los movimientos son más libres en las regiones cervical y caudal. Soy Brian Carpio, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria en primer ciclo. Les voy a presentar sobre la articulación atlantoaxial. Es una articulación trocoide o pivote, que quiere decir que tiene que girar en su propio eje. Sobre las masas laterales del atlas, que podemos ver aquí, dos carillas en forma de silla montage, que son aquí las carillas. Sobre el axis, que es la vértebra número 2, una superficie recíproca en forma de silla de montar. La cápsula articular permite movimientos extensos. Hay una membrana de refuerzo, la cápsula situada dorsalmente, la membrana tectoria. Los movimientos del atlas y la cabeza giran alrededor del axis, el eje de rotación. En el ovino también podemos encontrar una articulación atlanto-occipital. Esta articulación se puede clasificar como un gínglimo. Las superficies articulares son las dos cavidades ovales profundas, los correspondientes al cóndilo del occipital. La membrana atlanto-occipital, que se encuentra denotando toda esta zona de aquí, se extiende desde el arco dorsal del atlas, que se quedan por aquí, hasta el atlas del borde dorsal del foramen magnum, que se encuentra articulado con el hueso occipital del cráneo. Los movimientos son fundamentalmente de extensión y flexión, como podemos denotar, y también existe un poco de movimiento lateral oblicuo. También encontramos otras articulaciones costovertebrales. Cada costilla, como podemos denotar, la región torácica, posee la columna vertebral, una por su cabeza y una por su tubérculo, que se encuentra junto a su cabeza. La articulación de la cabeza de las costillas es en forma trocoide, es decir, que gira en su propio eje, dando un movimiento limitado. Está formada por la unión de la cabeza de las costillas con los cuerpos de las dos vértebras adyacentes y el disco intervertebral. Las articulaciones costotransversas están formadas por la carilla sobre el tubérculo de la costilla, como podemos ver por esta región, y la apófisis transversa de la vértebra torácica. La cápsula está reforzada por el ligamento costotransverso, una banda potente que nace en la apófisis transversa de la vértebra. El principal movimiento es el de rotación alrededor de su eje, que conecta los centros de la cabeza de la costilla y tubérculo de la costilla para girar en su propio eje y proteger los órganos que se encuentran en la región torácica. Las articulaciones costocondrales quiere decir la unión de las costillas con el cartílago para formar un movimiento. Ya estas pueden ser fibrosas, como podemos ver aquí. La costilla tiene una superficie cóncava, es decir, en la forma de arco. Que recibe la extremidad convexa del cartílago. Estas unidades por la continuidad del fuerte del periósteo y del pericondrio, que son unas membranas que recubren al hueso. También encontramos articulaciones esternocostales, que es la unión del esternón con las costillas. Estas articulaciones son sinoviales, quiere decir que tienen movimiento. Se hallan constituidas por los cartílagos de las costillas verdaderas y el esternón. Las superficies articulares de esta articulación, para el primer par de cartílagos, están situadas íntimamente al borde dorsal del cartílago del manubrio, que es un eje del esternón. Mi nombre es Leonardo Cevichai. Voy a presentar sobre la articulación external. La articulación external se encuentra, está entre las esternebras, es la que une las esternebras, está formada mediante cartílago hialino. Articulación que une a la escápula con el tórax. Esta articulación se forma por una sinsarcosis, es decir, que está unida mediante músculo.
La siguiente articulación es la articulación humeral. Está formada mediante el extremo distal de la escápula, la cavidad glenoidea, y junto con la cabeza del húmero. Esta articulación permite los movimientos de abducción y aducción de manera restringida. También permite movimientos de flexión y extensión. La siguiente articulación es la articulación cubital. La articulación cubital es la articulación que se le conoce como del codo y está formado por la extremidad distal del húmero y las terminaciones proximales del radio y el cúbito. Esta se forma por el cúbito, el radio y la extremidad distal del húmero. Esta articulación va a permitir lo que son los movimientos de extensión y flexión. La articulación radiocubital es la articulación formada entre el radio y el cúbito. Esta articulación no presenta movimientos ya que está formada por un ligamento interóseo. La articulación del carpo o de la mano está formada principalmente por tres articulaciones, que tenemos la articulación antebraquial, que está formada por el extremo distal del radio y el cúbito, y la fila proximal del carpo. La articulación intercarpal está compuesta por dos filas del carpo que incluyen las mediocarpales y carpal accesoria. La articulación carpo-metacarpiana está formada por la fila distal del carpo y la terminación proximal de los huesos del metacarpo. Mi nombre es Carlos Jaime y yo les voy a hablar sobre las articulaciones intermetacarpianas. Las articulaciones intermetacarpianas, las pequeñas articulaciones están formadas entre las extremidades proximales de los huesos metacarpianos. Las superficies opuestas de los huesos están íntimamente unidos por un ligamento interóseo. La articulación metacarpofalángica. La articulación del menudillo es un gínglimo formado por la unión del extremo distal del gran metacarpiano y del extremo proximal de la falange proximal y la parte proximal de los huesos sesamoides. Prácticamente nos dice que es un movimiento de flexión y extensión. La articulación de la cuartilla es un gínglimo formado por la unión del extremo distal y la falange proximal y el extremo proximal de la falange media, es decir, la segunda falange. Ya se menciona que las superficies articulares son uno en la falange proximal, dos áreas convexas y ligeramente distintas con un surco intermedio en la falange media. Camila Álvarez y les voy a explicar acerca de la sínfisis pelviana. La sínfisis pelviana, formada por la unión de dos coxales en la línea ventral media. Esta articulación no se produce movimientos apreciables ni aún antes de producirse la sinartrosis. La articulación coxal, la articulación esferoidal de la cadera, está formada por el extremo proximal del fémur y el acetábulo en la parte de aquí. Y en la cabeza del fémur se presenta una superficie articular hemisférica. Esta articulación es capaz de efectuar todos los movimientos de la anartrosis. Los movimientos más comunes es flexión y extensión. La articulación rotuliana se puede clasificar como un gínglimo, aunque no sea un ejemplo típico de este grupo. La articulación femoro-rotuliana está formada por la tróclea del fémur y la superficie articular de la rótula. Esta superficie articular de la rótula es mucho más pequeña que la de la tróclea y se complementa por una porción más de fibrocartílago. La articulación femorotibial está formada por los cóndilos del fémur y el extremo proximal de la tibia y los meniscos, con cartílagos semilunares articulares interpuestos. Los meniscos lateral y medial son placas crescénticas de fibrocartílago que producen la adaptación de superficies articulares. Mi nombre es William Saluma, voy a explicarles sobre la articulación tibio-peronea. Articulación tibio-peronea. Es el extremo proximal del peroné, se une con el cóndilo lateral de la tibia. El extremo distal permanece separado y forma una artrosis con el extremo distal de la tibia. El movimiento en este extremo es imperceptible debido a que los dos huesos están íntimamente unidos por fibras periféricas fuertes. Voy a explicarles también sobre la articulación del corvejón. La articulación del corvejón o tarsal tiene que ver acá. Existe una gran movilidad de articulación intertarsiana proximal cuya cápsula es muy espaciosa. Podemos observar aquí. Está unida distalmente al astrágalo. Aquí pasa un ligamento
transverso fuerte se une al malleolo lateral del extremo distal del peroné, en la parte plantar del astrálago. El ligamento dorsal es estrecho y delgado. Articulación temporomandibular. La superficie articular tiene disposición como para permitir un movimiento transverso. Es un movimiento transverso más prominente que el caballo.